Bueno, ayer hicimos una rueda de prensa y como tenemos muchas ganas de estar con vosotros, hoy hacemos otra. En teoría, para hacer una réplica no es necesario hacer una rueda de prensa. Yo creo que dando una nota habría sido suficiente, pero bueno, como estamos ya hartos de que siempre hablen los últimos los mismos, pero que hablen sin documentos, lógicamente pues es normal que vosotros le deis la credibilidad que todo el mundo debiéramos de tener, pero nosotros siempre presentamos documentos y siempre tratamos de que cuando decimos algo tenga una cierta credibilidad. El concejal de urbanismo nos ha, de alguna forma, tratado de desacreditar y de desmentir con unas declaraciones que ha hecho, inclusive amenazantes, y nosotros no solamente nos ratificamos en todo lo que dijimos ayer, sino que nos parece que todavía es poco, Y si quiere el señor, ahora concejal de urbanismo, en el anterior mandato municipal, delegado de urbanismo, entrar en discusión con nosotros o entrar a debatir con nosotros, no tenemos ningún inconveniente. Y os pedimos a vosotras y a ti que, por favor, ojeéis el informe anual del Defensor del Pueblo, que es la alta institución de las Cortes Generales responsable de velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales y el respeto de esos derechos en la relación que los ciudadanos tienen con las administraciones públicas, que cojáis el informe del Defensor del Pueblo del año 2011, que se entregó en las Cortes en mayo del año 2012. O sea que está fresco todavía, no se ha oxidado ni ha sufrido deterioro, está en perfectas condiciones este informe. Es de apenas hace unos meses. Y en este informe aparece el Ayuntamiento de Torrevieja en varios de sus apartados, y entre ellos uno que cita con el título de deber de conservación, el deber de conservación, cita al Ayuntamiento de Torrevieja por haber estado nada menos que 3 años, nosotros entendíamos que era 5 porque la denuncia era del 2007, pero bueno, el Defensor del Pueblo dice 3 años, mandando peticiones de información al Ayuntamiento, reiterándolas, y el Ayuntamiento sin contestar. Y eso fue el motivo por el cual la Casa y Torre de los Balcones y el Ayuntamiento de Torrevieja constara en el informe anual del año 2011 del Defensor del Pueblo por su labor entorpecedora de el trabajo constitucional del Defensor del Pueblo. O sea que no solamente se chulea a los ciudadanos de Torrevieja, a los concejales del Ayuntamiento, sino que tienen la poca vergüenza o la desvergüenza de chulearse a una de las más altas instituciones del Estado, como es el Defensor del Pueblo, y de la representación popular, porque depende directamente de las Cortes Generales, y además, por si no lo saben ustedes, hoy la institución más valorada por los ciudadanos de este país. Todo lo referido a dicho expediente ha sido solicitado una y otra vez por el Defensor del Pueblo sin que el Ayuntamiento, el concejal de urbanismo, el alcalde, el equipo de gobierno se dignaran a remitirle información. ¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente porque tenían en la mesa, el Defensor del Pueblo, otro expediente de una propiedad de Torrevieja de las mismas características, de menor valor, de menor antigüedad, de menor calidad arquitectónica, urbanística, etcétera, etcétera, donde sí que se había aplicado también de aquella forma, ¿no?, como lo hacen en Sicilia, también se había aplicado la ley, o en Calabria, en estas zonas del sur de Italia, tan de uso ahora en España, y sin embargo, a esta otra propiedad con un deterioro 100 veces mayor que a la que nos referíamos en un principio, sí que o sea que aún así, estando medianamente bien, y a la otra no, estando fatalmente mal.
Ante esa tesitura, el ayuntamiento optó por decir no, porque entonces voy a quedar como lo que soy, no como un incumplidor, sino como una administración que está utilizando el trato a favor, el tráfico de influencias, el urbanismo a la carta a discreción, y obviamente prefirió omitir la respuesta al defensor del pueblo, prefirió ser anotado y constar en el informe anual del año 2011, pero cuidado, que la queja viene del año 2007, y prefirió que los torreviejenses pasáramos esa vergüenza, que la imagen de Torrevieja se deteriore con un comportamiento tan impresentable e indecente de estos concejales y alcalde popular del Ayuntamiento de Torrevieja, antes que cumplir con su obligación legal y constitucional de dar la documentación de ese expediente nada menos que al defensor del pueblo. Y ahora, Pepe, os quería rematar. No, simplemente insistir un poco en el argumento que ha comentado José Manuel, volver a hacer referencia a lo que hacemos tantísimas veces. Han habido situaciones absolutamente gravísimas en lo que se refiere al llamado patrimonio histórico de Torrevieja, en el que yo creo que todo el mundo con dos dedos de frente en Torrevieja sabe que no estamos muy boyantes, desde luego, y que muchos de esos elementos contemplados en nuestra reglamentación, en nuestra legislación local, pues lo son un poco precisamente por la inercia de la carencia de esos elementos verdaderamente históricos y con valor arquitectónico y tal. Y en ese contexto hemos denunciado infinidad de veces cómo efectivamente hay manifiestas actuaciones de arbitrariedad por parte de las autoridades en Torrevieja, en concreto por los sucesivos equipos de gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad. El Teatro Nuevo Cinema, que estaba incluido en ese catálogo, no existe y aquí no ha pasado nada. Y yo creo, sinceramente lo digo, lo hemos dicho ya, lo vuelvo a reiterar, que no se ha insistido suficientemente en la gravedad de ese asunto. No existe un edificio que está contemplado en el catálogo, en nuestro catálogo de edificios protegidos. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. No hay ni siquiera un apercibimiento judicial o administrativo a ninguna autoridad. En nuestra opinión, incluso deberían de estar en la cárcel alguien responsable de ese asunto. Pero aquí no ha pasado nada. Y con el edificio que tenemos ahora como, digamos, objeto de tratamiento en esta rueda de prensa, en la de ayer, y un poco en esta discusión que se ha abierto, que además no tiene ningún sentido que haya ninguna discusión porque los hechos cantan, no es una cuestión ya de carácter administrativo. Parece que al nosotros insistir ahora en que el defensor del pueblo insistió reiteradamente en una serie de información dada y que el ayuntamiento no la dio, parece que estemos hablando de una cuestión administrativa de papeleo, ¿no? Si es que hay un componente físico que todo el mundo puede ver, y todo el mundo puede ver la pasividad que el ayuntamiento ha tenido respecto de ese edificio, porque si no lo hubiera tenido, ese edificio no estaría como está ahora, que es prácticamente en el suelo. Es decir, es que la propia percepción de las cosas nos indica esa pasividad. O sea, esto no es discutible, esto es algo totalmente objetivo. Pero por si esto fuera poco, es por lo que estamos comentando lo que ya es impresentable, y es que se nos diga que el ayuntamiento está tomando todas las medidas necesarias, que ha tomado todas las medidas necesarias, que el expediente se abrió, que aquí los funcionarios y las autoridades están cumpliendo. Hombre, de los funcionarios no tengo por qué dudar, pero desde luego que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto y se hayan tomado en serio este asunto. Vamos, el documento del defensor del pueblo, luego por favor os pido que le echéis un vistazo y que conste que no lo dicen los verdes, no, lo dice el defensor del pueblo. Os leo literalmente lo que dice el defensor del pueblo en el informe anual del 2011, expediente 08002189. Ese es el expediente referido a esta acabamos de sacar nosotros. Y dice, en su punto 14.1.3, deber de conservación, inspección técnica de edificios. Dice el defensor del pueblo, el deber de conservación concierne a todos, también a las mismas administraciones respecto de los bienes a su cargo.
La pasividad de algunos ayuntamientos es sorprendente. Por ejemplo, una fundación de la Comunidad Valenciana, que me imagino sabéis cuál es porque se siente con agravio comparativo respecto a este asunto, la Fundación López II, no hay ningún secreto en ello, denuncia el tratamiento que el Ayuntamiento de Torrevieja, Alicante, viene dando a diversos edificios pertenecientes al catálogo de elementos protegidos del PGO. Teatro Nuevo Cinema, Casa y Torre de los Balcones, que es el edificio que nos ocupa, Pensión del Parejo, entre otros. Después de una investigación de 3 años, continúa el defensor del pueblo, hemos llamado la atención sobre los retrasos y la inactividad de la entidad local sobre los inmuebles citados, sin que la institución hubiera recibido la explicación pedida sobre sus causas. Los hechos constatados por el ayuntamiento, es decir, el defensor del pueblo es perfectamente consciente de que el ayuntamiento es también perfectamente conocedor de los hechos. Dice, los hechos constatados por el ayuntamiento no tuvieron ninguna consecuencia ni se ordenó la adopción de ninguna medida. Ahora que el concejal de urbanismo, el portavoz del Partido Popular, el alcalde o quienes quieran hacer de vocales del equipo de gobierno, que le conteste al defensor del pueblo diciendo que mienten, que los va a denunciar y que está denigrando a la imagen de Torrevieja. El defensor del pueblo también denigra a la imagen de Torrevieja. O sea, yo creo que esto, como en tantas otras cosas que hemos traído aquí a colación, hay veces que si no fuera por los serios que son los problemas que tratan, sería para carcajearse, un poco como casi hemos hecho ahora, o para tirarse de los pelos, los que todavía tengáis pelo. Es suficiente. Reyes y yo lo tenemos. Y un poco este es el asunto, o sea, al margen de que lo comentemos de manera jocosa, yo creo que el asunto es especialmente y suficientemente grave como para denunciarlo reiteradamente, como entiendo que debemos hacer. Y desde luego, casi más grave todavía es que se empecinen los responsables del Ayuntamiento de Torrevieja en contestar de la manera que contestan, en tono amenazador, descalificador, y como si, insisto, esto lo dijéramos nosotros. No. Primero, no decimos nosotros lo que tiene que ver con los expedientes abiertos, las denuncias, la pasividad y tal. No lo decimos nosotros, lo dice el defensor del pueblo. Pero vuelvo al principio de mi intervención, es que los propios hechos son tan absolutamente claros que incluso el hecho de ponerse delante de aquel edificio y mirarlo ya es suficiente para constatar la pasividad del ayuntamiento. Así es que la propia ruina del edificio lo demuestra. Y eso es un poco el asunto. ¿Alguna pregunta ya que no ha venido el concejal de urbanismo? Que necesite contestación. Pues nada, muchas gracias.